Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana, 31 de mayo al 6 de junio. Hoy la luna llena de tu signo, Sagitario. La luna se llena para cerrar ciclos, para cerrar situaciones, para ver los frutos de lo que sea que hayas cosechado en la luna nueva de Sagitario, que fue hace 6 meses, que fue en diciembre. Entonces es muy importante que trates de recordar en qué andabas tú en diciembre y qué semilla plantaste en diciembre. Tu palabra clave esta semana es centro. Estar centrado, estar enfocado. De todas maneras, yo les dejé el horóscopo lunar donde les dije, lo que siempre hago, de qué va el tránsito, cuáles son las energías disponibles, porque además la luna no está sola, hay una cantidad de luminarias en el cielo, y qué área de tu vida es la que va a representar ese final. Si no lo has visto, entonces obvio te invito a que vayas a verlo porque esta es tu luna llena. Vamos a ver tu número de la semana, Sagitario. El número 81, liderazgo. Qué interesante, centro de liderazgo. Hay que centrarse en ser esa persona exitosa que tú estás destinada a ser, esa persona valiosa que tú estás destinada a ser, esa persona que se merece todo lo bueno que esta vida puede dar. Así que a liderar, céntrate en liderar. Vamos a ver qué dicen acá tus cartas. Bueno, aquí habla mucho el asentamiento, el éxito. Tomar riesgos esta semana no solo es seguro, sino que es favorable. Es una semana donde las cartas están hablando de que la valentía va a traer sus recompensas, donde atreverse a iniciar lo que tal vez te había costado, esta semana va a traer grandes satisfacciones. Las cartas están hablando de un viaje Sagitario, la decisión de un viaje que vas a hacer, que puede ser por trabajo o puede ser por una persona que te volvió loco a nivel sentimental. Esto puede ser que esta semana quieras ir a visitar a alguien a quien quieres profundamente o quien quieres ver profundamente, o tienes demasiadas ganas de estar con una persona y decides viajar. Pero también puede ser un viaje por trabajo, atreverte a buscar en otros lugares. Puede que vayas a una entrevista, puede que vayas a explorar otro lugar, a ver qué tal es la vida allá, para ver si entonces das el paso definitivo de mudarte por temas de trabajo. Toma decisiones intuitivas esta semana, pero métele lógica. No puede ser todo, ni mucho, no puedes, esta semana tus decisiones tienen que ser 50-50. 50% cómo me hacen sentir, 50% la lógica de ese sentimiento. Por ejemplo, conociste a alguien por internet, están hablando, y esa persona te hace sentir increíble. Y tú quieres ir a ver a esa persona. Entonces, esa es la parte emocional. La parte lógica es, hicimos videollamada, la persona me mandó su dirección, yo sé más o menos a dónde estoy, conozco un poco. Entonces, esa es la parte lógica, ¿ok? En todo caso, no se trata de si vas o no a ver a alguien, se trata de tomar decisiones esta semana, 50% lógico, 50% emocional. Que haya un equilibrio y un balance entre esas dos vertientes. Tu salud perfecta. De hecho, esta es una muy buena semana para iniciar alguna actividad física. Esta es una muy buena semana para ir al gimnasio, para dedicarte a ti, a tus proyectos. Yo no veo enfermedad de ningún tipo, pero si tú has estado sintiéndote mal o sintiéndote enfermo, esta es una semana para sentir una recuperación sincera de tu estado de salud. Vamos a ver el dinero acá. La templanza, y no solo es la templanza, es todas las cartas que acompañan. Dinero que llega, dinero que te pagan, oportunidad de hacer más dinero. También los que están buscando trabajo se les da, pero es que se les da. Los que están buscando trabajo van a conseguir un trabajo bueno, una oferta laboral jugosa, sabrosita, donde las carencias de alguna manera se van a quedar atrás. Trabajadores y emprendedores. Esta es una semana para vivir estabilidad económica, estabilidad de proyectos, estabilidad de sentirse bien en el lugar de trabajo, de sentirse bien con el producto y servicio que ustedes ofrecen, de sentirse bien con los compañeros de trabajo. Pero sobre todo, para sentirse
valorados y para sentirse admirados también. O sea, esta es una semana de trabajo muy buena para ustedes. Acá en el amor, la torre. La torre en el amor. Bueno, rupturas. En primera instancia, rupturas. Pero las rupturas de todos, no. Parejas que están desde hace rato con problemas, parejas que están desde hace rato sin ponerse de acuerdo, que todo es un conflicto, que todo es un ayayay, que todo es una situación. Esas parejas probablemente sí terminen rompiendo. Porque no hay, digamos, una comunicación o una fluidez del vínculo, lo han estado sosteniendo por mucho tiempo y ya se volvió insostenible y llegó el momento como decir, mira, de verdad que tú y yo ya no podemos más. Esas son las parejas que probablemente terminen esta semana o se hable de terminar esta semana. Las parejas que están bien, las parejas que no tienen conflictos, simplemente van a hablar mucho del presupuesto, van a hablar mucho de la economía y van a tomar decisiones para ajustar el presupuesto, para tener una economía más sólida. Entonces a lo mejor esta torre, la ruptura tiene que ver con ya no vamos a comer más en la calle o ya no vamos a comprar más en estas tienditas electrónicas en donde uno hace scroll y agarra la cosita, o ya no vamos a estar o nos vamos a enseriar en lo que son nuestros gastos. Y entonces la ruptura no tiene nada que ver con la pareja, sino con algo de la pareja que los va a ayudar a solidificar su economía. Y los que están solteros siguen solteros esta semana porque se están reestructurando ustedes mismos. Aquí hay un tema de identidad de ustedes que quieren desarrollar. Entonces van a estar como que no quiero salir con este, no quiero salir con aquel, porque me estoy ocupando de mí mismo, de mi identidad y de quién quiero ser. Y por supuesto que eso no tiene absolutamente nada de malo. El anclaje de Sagitario. Sagitario, luna llena, nuevos comienzos, dinero que viene, decisiones. Yo decido mi bien superior. Escríbanlo así. Yo decido mi bien superior. A mí, eso más que eso es un anclaje, un directo, una flecha. Eso es un decreto poderosísimo. Yo decido mi bien superior. Escriban en los comentarios y bueno, como siempre, la invitación cordial es a que se suscriban, activen las notificaciones, le den me gusta al video, lo compartan con quien ustedes quieran. Vamos a ver el arcángel de Sagitario para su ascendente, que esta semana es Uriel y te dice, hay mucho por lo que estar agradecido. Éxito financiero y la promesa de un buen retiro. Riqueza y recompensas en la vida familiar. Qué bonito, amén, al arcángel Uriel, por favor. Por ahora yo les dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el canal.